El sol apenas comenzaba a ocultarse cuando el coche de alquiler se detuvo en la curva estrecha de una carretera serpenteante, rodeada de montañas abruptas y vegetación oscura. A lo lejos, como emergiendo de las entrañas mismas de la roca, se encontraba la silueta imponente del Panteón de la Virgen de Valma. No era una iglesia común ni un santuario cualquiera. Se trataba de una construcción encajada dentro de una cueva, con muros húmedos que parecían sudar sombras, y con un aire de misterio que pesaba sobre el lugar como una losa invisible. «Aquí es», murmuró Inés, la periodista, mientras ajustaba su grabadora de audio. Sus ojos brillaban con la emoción del descubrimiento. Había leído decenas de leyendas sobre Valma, curaciones milagrosas, exorcismos realizados en secreto y peregrinos que aseguraban haber visto al diablo en las paredes de la roca. Tomás, el fotógrafo, sacó su cámara con rapidez y comenzó a tomar capturas desde el coche. Se ve espectacular. La roca misma lo engulle. Parece un lugar diseñado para atrapar almas. Valeria, estudiante de antropología, se abrazó la chaqueta. Ella había insistido en venir porque sus investigaciones sobre los cultos sincréticos en España apuntaban a este sitio como un ejemplo extremo, un lugar donde el catolicismo y ritos paganos habían convivido durante siglos. La gente del pueblo dice que aquí no se reza, se suplica, añadió con voz baja, como si temieras ser escuchada por las paredes mismas. Héctor, siempre escéptico, rodó los ojos y encendió un cigarrillo. «Bah, solo son supersticiones de aldeanos. Seguro que todo esto no es más que folclore malinterpretado. Ya veréis, solo encontraremos humedad y murciélagos». El camino hasta el panteón fue un descenso empinado, bordeado por acantilados. El aire olía a moho y a piedra vieja. A medida que se acercaban, las campanas oxidadas sobre la fachada del santuario se mecían levemente, aunque no había viento. Una anciana apareció de repente en el sendero, bloqueándoles el paso. Vestía de negro riguroso, con un pañuelo cubriéndole la cabeza y un bastón torcido en la mano. Sus ojos, opacos y blanquecinos, parecían ver más allá de lo visible. «¿A dónde van?», preguntó con voz áspera. Inés, intentando ser cordial, respondió: «Somos investigadores. Queremos conocer la historia de este lugar». La anciana negó con la cabeza lentamente. «Aquí no hay historia. Solo hay advertencias. Quien entra, deja algo de sí adentro. Y a veces, no vuelve completo». Héctor rió con sarcasmo, pero Valeria se estremeció. «¿Por qué lo dice?», preguntó la joven. La mujer levantó el dedo huesudo y señaló la entrada oscura del panteón, un arco de piedra húmeda que parecía una boca devoradora. «Porque yo misma he visto cómo se los tragaba. No busquen milagros aquí. Lo único que encontrarán es hambre, y esa hambre no es de Dios». Dicho esto, la anciana se apartó lentamente del sendero y desapareció entre los arbustos. Nadie la vio marcharse. Simplemente se desvaneció en la penumbra. El grupo, un tanto perturbado, continuó su camino. Cuando cruzaron el arco, un frío intenso los envolvió. El interior estaba iluminado apenas por la luz mortecina que entraba desde la entrada. Las paredes de roca natural estaban cubiertas de esbotos, muletas abandonadas, fotos antiguas, cabellos trenzados, cartas amarillentas con súplicas escritas a mano. Había olor a cera gastada y a humedad. Tomás disparó su cámara. El flash iluminó el lugar por un instante y todos vieron, reflejado en las sombras, algo extraño. Una figura borrosa, como si alguien se hubiera quedado pegado a la pared misma. Héctor fue el primero en hablar. «Truco de luz. No os asustéis». Pero cuando Valeria se acercó, notó que la figura no era un simple juego de sombras. La roca tenía marcas profundas, como si alguien hubiera arañado desesperadamente desde adentro. Inés grababa todo con su grabadora. «Estamos en el interior del Panteón de la Virgen de Valma. El ambiente es
indescriptible. Hay objetos de fe, pero también señales de sufrimiento. Algo en este lugar no encaja con un santuario normal. De pronto, un viento helado recorrió el pasillo, aunque no había ventanas abiertas. Las velas que quedaban encendidas titilaron violentamente, casi apagándose. En el eco húmedo de la cueva, se escuchó un murmullo, como un rezo, pero invertido, imposible de comprender. Valeria agarró el brazo de Inés. ¿Lo oyes? Es latín, pero al revés. Héctor intentó restarle importancia, pero su rostro estaba pálido. Probablemente es el eco de nuestras voces. Nada más. Avanzaron hasta la capilla central, donde un altar de piedra esperaba en silencio. Allí estaba la figura de la Virgen de Valma, una estatua pequeña, ennegrecida por el tiempo. Pero sus ojos de cristal parecían vivos, brillando con un fulgor inquietante a la tenue luz. Tomás, fascinado, subió al altar para tomar una foto de cerca. Cuando disparó el flash, todos vieron claramente que los ojos de la Virgen reflejaban la luz como si fueran de un animal nocturno. En la foto, sin embargo, no apareció la estatua completa, solo un rostro deformado, con una sonrisa grotesca. Un silencio pesado se adueñó del grupo. Inés revisó la grabación. El murmullo seguía, más claro ahora, como si alguien susurrara justo detrás del micrófono. Y entonces, las campanas oxidadas en la entrada repicaron solas. El repiqueteo metálico de las campanas resonó en todo el interior del panteón, un sonido hueco que parecía salir desde las entrañas de la roca. Inés apagó de golpe su grabadora y miró a los demás. Nadie había tocado las campanas. Nadie más había entrado detrás de ellos. «No me gusta esto», murmuró Valeria, estrechándose los brazos. Tomás bajó del altar con la cámara todavía en la mano. Sus dedos temblaban, aunque intentaba ocultarlo. Debe de haber corrientes de aire, o algún mecanismo viejo que todavía funciona. Héctor bufó. Exacto. No hay que dejarse sugestionar. Estos lugares viven de las leyendas, pero detrás siempre hay una explicación racional. Aún así, su cigarrillo había caído de sus labios, apagado en el suelo. Inés caminó hasta una de las paredes laterales. Allí, en medio de las ofrendas, encontró una serie de símbolos extraños tallados en la piedra. Círculos concéntricos con cruces invertidas, figuras humanas de aspecto deforme, y sobre todo, una inscripción que parecía latín. Valeria se inclinó para leerla. Su voz temblaba al pronunciar las palabras. Non est Virgo, sed hostia. ¿Qué significa?, preguntó Inés. Valeria tragó saliva. Significa: no es una virgen, sino una víctima. Un silencio aún más espeso se apoderó del grupo. El eco de esa frase se repitió varias veces, como si la misma cueva la susurrara de vuelta. En ese momento, un golpe fuerte resonó en algún túnel lateral, como si una puerta metálica hubiera sido cerrada con furia. Tomás giró la cámara hacia allí y comenzó a grabar. El haz de su linterna iluminó un pasillo estrecho que descendía hacia la oscuridad. «Vamos a ver qué fue eso», dijo decidido, aunque en su voz había una nota de nerviosismo. «¿Estás loco?», replicó Valeria. «No sabemos qué hay allí abajo». Héctor encendió otra linterna y avanzó. «Cuanto antes lo comprobemos, antes nos iremos de aquí». El grupo se internó en el pasillo. El aire era aún más denso, cargado de humedad y olor a tierra podrida. Las paredes parecían palpitar, como si respiraran. A medida que descendían, comenzaron a ver marcas de uñas, arañazos profundos en la roca. «Esto no lo hizo el tiempo», dijo Inés, rozando las hendiduras con la yema de los dedos. De pronto, la linterna de Tomás parpadeó y se apagó. Él golpeó la carcasa, pero la luz no volvió. Solo quedaba la de Héctor, que proyectaba sombras alargadas en todas direcciones. En medio de esa penumbra, un murmullo volvió a surgir.
Esta vez era distinto. Voces múltiples, solapadas, como un coro de lamentos. Valeria se llevó las manos a los oídos. No son ecos, nos están hablando. De repente, algo cayó desde el techo con un golpe seco. Un trozo de tela. Inés lo recogió. Era un trozo de sotana antigua, ennegrecida y húmeda, con manchas que parecían sangre reseca. Aquí practicaban exorcismos, susurró Valeria. Lo sé. En mis investigaciones encontré referencias. Decían que los enfermos, los poseídos, eran traídos a Valma para ser purificados, pero algunos nunca salieron. Héctor intentó reír, pero la risa le salió rota. ¿Y qué? ¿Crees que las paredes se los comieron? En ese instante, la linterna tembló en su mano. Todos lo vieron. Una sombra pasó por detrás de él, alta, encorvada, imposible de identificar. Héctor se giró de inmediato, pero allí no había nada. No fue nada, dijo, aunque su voz delataba que no lo creía. Siguieron bajando hasta llegar a una cámara circular. El suelo estaba cubierto de tierra y huesos pequeños, aves, ratas, quizá algo más. En el centro, una losa de piedra con marcas de fuego. Tomás enfocó con la cámara. Esto era un altar. En la losa había inscripciones recientes, hechas con algún objeto afilado. Inés las leyó en voz alta. Ofrece lo que amas, y ella abrirá sus ojos. Valeria retrocedió, horrorizada. Esto no es cristiano. Esto es un pacto. Aquí no venían a rezar, venían a ofrecer sacrificios. Mientras hablaban, un sonido húmedo empezó a resonar en la cámara, como si alguien respirara con dificultad. El aire se volvió más frío, y la losa vibró levemente. De pronto, Tomás gritó: «Mirad». Su cámara enfocaba el altar. En la pantalla, no se veía piedra, sino un cuerpo, amarrado, con ojos abiertos en blanco y la boca deformada en un grito eterno. Todos se giraron hacia la losa, pero a simple vista, solo había roca. «No puede ser», murmuró Inés. De repente, un crujido resonó a sus espaldas. Una de las paredes laterales se abrió lentamente, como una puerta secreta. Un pasillo aún más oscuro se extendía hacia lo desconocido. Y una voz femenina, clara y cercana, susurró desde allí: «Entrad, os estaba esperando». La voz femenina todavía resonaba en el eco de la cueva, tan clara y seductora que por un instante ninguno de los cuatro se atrevió a respirar. Inés miró a los demás con los ojos abiertos como platos. «Lo habéis oído, ¿verdad?» «Sí», susurró Valeria, aferrándose al brazo de Inés. No era una alucinación. Héctor apretó la linterna con fuerza. «Alguien nos está gastando una broma. Tiene que haber otra entrada. Un acceso desde el pueblo. Seguro que hay un loco que vive aquí». Pero Tomás, con la cámara pegada al ojo, no dejó de grabar el pasillo recién abierto. «Eso no era una broma, Héctor. Esa voz estaba demasiado cerca». El corredor que se había abierto frente a ellos parecía más antiguo aún que el resto del santuario. Sus paredes eran más estrechas, ásperas, con símbolos tallados en relieve, figuras con cuernos, espirales, rostros sin boca. Y, a diferencia de los pasillos anteriores, el aire allí dentro era sofocante, cargado de un olor metálico y dulzón, como a hierro oxidado y carne. «No deberíamos entrar», dijo Valeria con firmeza. «Esto no estaba en ninguna crónica. Lo que se oculta aquí abajo nunca fue registrado». Inés encendió de nuevo su grabadora, aunque sus manos temblaban. «Precisamente por eso tenemos que entrar. Si salimos ahora, no habremos descubierto nada». Sin esperar más, fue la primera en dar un paso hacia el corredor. Los demás, aunque dudosos, la siguieron. El pasadizo. El suelo descendía en una pendiente suave, pero interminable. Cada pocos metros, había nichos excavados en la roca,
y en ellos descansaban figuras de yeso ennegrecido. Santos, vírgenes y crucifijos deformados. Muchos tenían los ojos arrancados. Tomás grababa en silencio, cada vez más inquieto. Su cámara captaba destellos que sus propios ojos no podían ver, pequeñas sombras que se movían en las esquinas, siluetas humanas que se deshacían al parpadear. En un momento, la linterna de Héctor iluminó una figura sentada contra la pared. Parecía un peregrino, cubierto de polvo y harapos. ¿Está usted bien?, preguntó Héctor, acercándose. Pero al tocarle el hombro, la figura se desmoronó por completo. No era un hombre, sino un montón de huesos vestidos con tela carcomida. De entre las costillas cayó una cruz de hierro oxidado, que repiqueteó en el suelo con un sonido metálico. «Dios», murmuró Inés. Valeria recogió la cruz. Estaba grabada con símbolos extraños, nada cristianos. La sostuvo apenas unos segundos antes de soltarla bruscamente. La cruz estaba caliente, como si hubiera estado al fuego. «Este sitio no es un santuario, es un osario», dijo con voz quebrada. «La sala de los espejos». Tras caminar durante varios minutos, llegaron a una cámara circular. Sus paredes estaban recubiertas de fragmentos de espejo antiguos, muchos rotos, otros ennegrecidos. Al entrar, cada uno vio su propio reflejo multiplicado y deformado. Rostros alargados, ojos desorbitados, sonrisas que no coincidían con sus gestos. «No me gusta nada esto», susurró Tomás, enfocando con la cámara. De repente, uno de los reflejos de Inés no se movió al mismo tiempo que ella. Mientras ella giraba la cabeza hacia la derecha, su reflejo se quedó mirándola fijamente con una sonrisa que no le pertenecía. «¡Santo Dios!», gritó Inés, retrocediendo. Héctor se acercó al espejo para examinarlo. Cuando levantó la linterna, su propio reflejo lo miraba con ojos completamente negros. El cristal se agrietó de golpe, y del espejo salió un sonido gutural, como un rugido ahogado. Valeria tiró de ellos hacia la salida. «No los miréis. No los miréis». Corrieron hacia el siguiente pasillo, dejando atrás los espejos que seguían vibrando con murmullos. El altar oculto. El pasillo se abría finalmente en una sala más grande, un santuario subterráneo. En el centro había un altar de piedra, mucho más antiguo que el del nivel superior. Encima descansaba una figura esculpida en la roca, una mujer encapuchada, con los brazos abiertos. No era la Virgen María, era otra cosa. Su rostro estaba cubierto de cicatrices talladas, como si alguien hubiera intentado borrarlo una y otra vez. Frente al altar, velas apagadas formaban un círculo. Y en el suelo, decenas de huesos humanos, todos pequeños, como si pertenecieran a niños. Valeria palideció. Esto es un culto pagano. No adoraban a la Virgen. Adoraban a algo que pedía sangre. Inés grababa con voz entrecortada. En la cámara subterránea encontramos lo que parece ser un altar de sacrificios. El mito de la Virgen de Balma podría estar relacionado con prácticas de magia oscura y sacrificios humanos. De pronto, la cámara de Tomás dejó de grabar. La pantalla se quedó en negro, aunque el aparato seguía encendido. Él golpeó la carcasa, nervioso. «No funciona, no funciona». Entonces, una voz femenina volvió a resonar en la sala. No venía de un rincón, sino de todas partes. «Bienvenidos. Sabía que vendríais». Las velas apagadas se encendieron solas, una por una, formando un círculo de fuego alrededor del altar. Y la estatua de la mujer encapuchada abrió lentamente los ojos. Las llamas de las velas danzaban alrededor del altar como si respiraran al unísono. El calor era sofocante, pero lo peor era la mirada de la estatua. Los ojos, antes cerrados, ahora brillaban con una luz blanquecina, vacía, como dos lunas muertas que se clavaban en cada uno de ellos. «No puede ser real», susurró Héctor,
con la voz rota. Pero Inés grababa con la mano temblorosa, incapaz de apartar la vista. Está viva. Valeria cayó de rodillas, incapaz de sostenerse. Esto no es la Virgen. Esto es otra cosa. Nos mintieron todos estos años. Tomás, en cambio, estaba hipnotizado. Su cámara apagada colgaba de su cuello, olvidada. Avanzó unos pasos hacia la estatua con los ojos fijos en ella, como si respondiera a un llamado. «Tomás, detente», gritó Inés, sujetándole del brazo. Él se giró bruscamente, y su rostro ya no era el mismo. Sus ojos estaban vidriosos, y una sonrisa extraña se dibujaba en su boca. «Ella me está mostrando la verdad», susurró. «Vosotros no lo entendéis». La estatua habló entonces, pero no con labios, sino con una voz que vibraba en sus cabezas. Una voz femenina, profunda, antigua. Él me escucha. Él será mi guía. El suelo tembló. Del altar brotaron pequeñas grietas por donde salió un líquido oscuro, espeso, que se deslizaba hacia los huesos esparcidos en el suelo. Los huesos comenzaron a vibrar y a chocar entre sí como si una fuerza invisible los moviera. Héctor retrocedió aterrado. «Nos tenemos que ir ya mismo». Pero Tomás, como en trance, tomó la cruz oxidada que Valeria había encontrado antes y la colocó sobre el altar. En ese momento, todas las velas se apagaron a la vez, sumiéndolos en una oscuridad absoluta. La oscuridad viva. Solo quedó la tenue luz de la linterna de Héctor, que parpadeaba como si estuviera a punto de morir. En la penumbra, comenzaron a escucharse pasos alrededor, aunque no había nadie más allí. Pasos que arrastraban, como de pies descalzos sobre piedra húmeda. Inés respiraba agitadamente, intentando grabar algo en medio del caos. «Estamos atrapados. El panteón no nos va a dejar salir». De pronto, la linterna iluminó un rincón, y allí, de pie, había una mujer. Una figura alta, delgada, cubierta con un manto. Su rostro era el mismo de la estatua, pero vivo, con piel marchita, ojos sin pupilas y una sonrisa desgarrada. Valeria gritó y se aferró a Héctor. «No la mires. No la mires a los ojos». Pero Tomás ya estaba frente a ella, como un niño ante su madre. La mujer extendió una mano huesuda y la apoyó en su frente. En ese instante, él gritó. Un grito desgarrador que hizo eco en toda la sala. Su cuerpo se arqueó, y sus venas comenzaron a marcarse en un tono negro azulado. Cuando la mujer retiró la mano, Tomás cayó de rodillas. Sus ojos eran ahora completamente negros. Y cuando abrió la boca, no salió su voz, sino la misma voz de la estatua. «Él me pertenece». El símbolo en la piel. Valeria intentó acercarse, llorando. «Tomás, resiste. Por favor». Pero él la empujó con una fuerza brutal, lanzándola contra la pared. Héctor corrió para ayudarla, pero se detuvo al ver cómo, en el pecho de Tomás, la piel se abría lentamente, dejando ver un símbolo grabado desde dentro. Un círculo con 3 cruces invertidas. Inés, entre sollozos, no dejó de grabar. «Se está convirtiendo. Está marcándolo». El aire en la sala se volvió más pesado. La figura femenina dio un paso atrás y comenzó a desvanecerse, hasta que volvió a ser piedra. Pero Tomás quedó de pie frente al altar, respirando con dificultad, sus ojos aún negros, el símbolo brillando en su piel. «Ella me eligió», dijo con una voz grave, desconocida. Héctor se interpuso. «No, Tomás, esto no eres tú. Tenemos que salir de aquí». Pero Tomás sonrió. «¿Salir? Nadie sale. El panteón nos llamó porque quiere algo de cada uno de nosotros». En ese instante, un estruendo sacudió las paredes. Grietas comenzaron a abrirse en el techo, y del suelo surgieron más huesos que se alzaban como si fueran guiados por hilos invisibles. Cráneos que giraban solos, mandíbulas que castañeaban. Valeria gritó.
Tenemos que romper el círculo. Las velas, el altar. Inés corrió hacia las velas y comenzó a apagarlas a manotazos. Héctor tomó una roca del suelo y golpeó el altar con todas sus fuerzas. El eco fue ensordecedor, y el símbolo del pecho de Tomás brilló aún más, como si ardiera. Él cayó al suelo convulsionando, mientras de su boca salía un humo negro que serpenteaba hacia el techo. La estatua volvió a cerrar los ojos, y la sala quedó en silencio. El precio. Cuando todo se calmó, Tomás yacía inconsciente en el suelo. Inés se arrodilló a su lado. ¿Está vivo? Héctor palpó su cuello y asintió. Sí, pero no sé por cuánto tiempo. Valeria miró el altar con los ojos llenos de lágrimas. Ahora lo entiendo. La Virgen de Valma nunca fue una virgen. Era una entidad que necesitaba cuerpos para habitar. Y Tomás ya no es solo él. Un murmullo se extendió de nuevo por los túneles. Esta vez, no era una voz lejana. Era la voz de Tomás, duplicada y repetida 1000 veces, resonando desde las paredes. No podéis escapar. Ya formáis parte del panteón. El eco de la voz de Tomás resonaba en los túneles, repetida 1000 veces, como si cada piedra susurrara su nombre. Inés, Valeria y Héctor lo observaban con horror. Su cuerpo seguía tirado en el suelo, inerte, pero su voz estaba en todas partes. «Esto es imposible», murmuró Héctor, sudando. «Está inconsciente, pero habla desde las paredes». Valeria, con el rostro desencajado, negó lentamente. «No es él quien habla. Es algo que lo usa como canal». De pronto, los huesos esparcidos en la sala comenzaron a moverse, arrastrándose solos hacia el altar. Los cráneos se apilaban, las costillas formaban un círculo, y los dedos huesudos parecían arañar la piedra con desesperación. Inés apuntó la grabadora hacia ellos. Su voz temblaba. «Estamos presenciando una especie de ritual. Algo está reconstruyendo el altar con restos humanos». La cámara de Tomás, caída a un lado, se encendió sola. El objetivo giró, enfocando directamente a Inés. La pantalla mostró su rostro, pero no como estaba en ese momento. Era ella misma, muerta, con los ojos vacíos y la boca abierta en un grito eterno. Inés soltó la grabadora y retrocedió, jadeando. «Está jugando con nosotros», gritó, con lágrimas en los ojos. La visión de Valeria. De repente, Valeria sintió un tirón en el pecho. El aire se volvió denso, como si la cueva quisiera tragársela. Miró hacia el altar, y allí, entre las velas, vio a una niña pequeña. Tendría unos 7 años, con un vestido blanco ensangrentado. La niña lloraba en silencio, pero cuando levantó la cabeza, Valeria reconoció su rostro. Era el suyo. Era ella misma de niña. «No, no puede ser», susurró, llevándose las manos a la boca. La pequeña Valeria la señaló con un dedo tembloroso. «Me dejaste aquí. Me abandonaste en la oscuridad». Valeria gritó y cayó al suelo, cubriéndose los oídos. Héctor intentó ayudarla, pero no vio a la niña. Para él, Valeria se revolcaba sola en la piedra, hablando con alguien invisible. «Valeria», reacciona. «No hay nadie ahí». Pero ella no podía dejar de mirar a esa versión infantil de sí misma, cuyos ojos ahora sangraban como lágrimas negras. Héctor y la pared de sangre. Héctor, aún sujetando a Valeria, de pronto notó humedad en su mano. Cuando miró, estaba cubierta de sangre. Levantó la linterna hacia la pared, y vio cómo la roca se abría en grietas de donde comenzaba a manar un torrente rojo, espeso, que lo empapaba todo. En cuestión de segundos, la sala entera se convirtió en una catarata de sangre. Héctor gritó, sintiendo como el líquido le llegaba hasta las rodillas, después hasta la cintura. Tragó un sorbo sin querer, y el sabor metálico lo hizo vomitar. Pero Inés, mirando la misma escena, no veía nada.
Héctor se revolcaba en el suelo seco, luchando contra un río inexistente. «Está perdiendo la cabeza», gritó Inés, sin saber qué hacer. De pronto, Héctor alzó la vista, y en medio de la sangre vio decenas de manos que emergían de la corriente, manos huesudas que lo agarraban de los tobillos y tiraban hacia abajo. «No me toquéis. No me llevéis con vosotros». El pánico en su rostro era tan real que Inés corrió a sacudirlo, intentando traerlo de vuelta. Inés y el espejo. Ella también fue alcanzada. Cuando levantó la vista, vio un espejo enorme colgado en la pared que no había estado allí antes. En él aparecía su propia imagen, pero detrás de ella estaba la mujer encapuchada. La figura le sonreía, y lentamente levantó un cuchillo de obsidiana. Inés intentó girarse para verla directamente, pero no había nadie. Solo el reflejo mostraba a la mujer acercándose cada vez más. «No, no puede ser real», susurró, paralizada. El reflejo alzó el cuchillo y se lo clavó en el pecho. Inés sintió un dolor punzante real, como si la hoja atravesara su carne. Cayó de rodillas, gritando, llevándose las manos al pecho, pero cuando las miró no había sangre. Solo el ardor de algo invisible quemándola desde dentro. El despertar de Tomás. En ese caos, el cuerpo de Tomás comenzó a convulsionar. Sus ojos negros se abrieron de golpe y él se levantó lentamente, como una marioneta. Su voz resonó en eco, dos tonos diferentes hablando a la vez. «Ahora sabéis lo que es ser parte de mí. Cada uno de vosotros tiene una deuda. Cada uno será consumido de manera distinta». Valeria seguía gritando a su doble infantil. Héctor se ahogaba en su río de sangre, e Inés se sujetaba el pecho, jadeando. Tomás los observaba con una sonrisa grotesca. «No podéis huir. El panteón ya os escogió antes de que llegarais». El altar brilló con una luz enfermiza, y en las paredes aparecieron nombres tallados en sangre fresca. Inés, Valeria, Héctor. Debajo de ellos, la palabra ofrenda. Inés, con las pocas fuerzas que le quedaban, recogió la grabadora. Esto no es un mito. El panteón es un receptáculo. No quiere devotos. Quiere cuerpos. Quiere nuestra alma. Tomás alzó las manos, y los huesos del altar comenzaron a unirse en una forma humanoide, una criatura alta hecha de cráneos y costillas, que avanzó hacia ellos arrastrando sus extremidades. Héctor salió de su visión al ver la sombra de esa cosa. Valeria también reaccionó, alejándose de la niña que desapareció en un parpadeo. Los tres se reunieron, temblando, mientras la criatura avanzaba. «Tenemos que salir de aquí», jadeó Héctor. «No hay salida», rió Tomás. «Solo hay descenso». La criatura formada por huesos avanzaba lentamente hacia ellos, cada paso acompañado de un crujido infernal. Los cráneos que componían su torso emitían risas secas, como ecos de almas atrapadas. Inés, Héctor y Valeria retrocedían hasta chocar con la pared húmeda de la cueva. Tomás, aún con los ojos negros, levantó una mano. «No la llaméis monstruo. Ella es la madre. Ella nos protege». Valeria gritó con desesperación. «Eso no es la Virgen. Esto no tiene nada de divino». Tomás sonrió, y sus dientes parecían más afilados que antes. «Virgen. ¿Quién habló de virgen? Esa es solo la máscara que los hombres pusieron para ocultar lo que realmente adoraban aquí». El altar vibró, y en la pared detrás de él se proyectaron sombras. Se veían procesiones antiguas, hombres encapuchados llevando antorchas, y mujeres encadenadas que eran arrastradas hasta el corazón de la cueva. Las sombras mostraban cómo las ofrecían en sacrificio, mientras cantaban himnos deformados. Ellos la llamaron Virgen para engañar a la iglesia, explicó la voz de Tomás, pero al mismo tiempo sonaba como si miles hablaran con él. Pero nunca lo fue. Siempre fue la devoradora. Siempre fue la sombra bajo la montaña. Inés apretó la grabadora contra su pecho, con lágrimas en los ojos.
Todo el culto, toda la leyenda, solo era una tapadera. Héctor, con el rostro pálido, añadió. Y los peregrinos que venían buscando milagros, eran las ofrendas. Las imágenes en la pared mostraban justo eso. Familias enteras que llegaban con fe, y terminaban en el altar, degolladas o desolladas vivas, sus cuerpos entregados a aquella entidad. El descenso oculto. De repente, el suelo bajo el altar se abrió, revelando una escalera de piedra húmeda que descendía a lo más profundo de la montaña. De allí salió un viento frío que olía a muerte y azufre. La criatura de hueso se detuvo, como si custodiara la entrada. Y Tomás, aún poseído, señaló hacia abajo. Ella quiere veros. Quiere conoceros antes de devoraros. Valeria, temblando, se aferró a Héctor. No podemos bajar. Si lo hacemos, no volveremos. Pero Inés, con el rostro desencajado, respondió. Si no bajamos, nunca entenderemos lo que está pasando. Nunca podremos detenerla. La decisión fue inmediata. Héctor y Valeria intentaron arrastrar a Inés hacia la salida, pero cuando giraron, descubrieron que la entrada había desaparecido. La cueva ya no tenía salida. Solo quedaba el descenso. Nos atrapó, dijo Héctor, con la voz rota. Solo hay un camino. La sala de los frescos. La escalera los condujo a una cámara gigantesca, mucho más antigua que la capilla de arriba. Las paredes estaban cubiertas de frescos pintados con sangre seca. En ellos no se veía a una virgen, sino a una figura monstruosa, una mujer con alas negras y garras en lugar de manos, devorando cuerpos humanos. Valeria reconoció uno de los símbolos pintados. Es el mismo que apareció en el pecho de Tomás. El círculo con las 3 cruces invertidas. Inés, horrorizada, murmuró. Este culto no era cristiano. Es mucho más antiguo. Y la Virgen, solo fue una máscara para hacerlo aceptable. Héctor se acercó a uno de los frescos, tocando la pintura seca. Estos símbolos son precristianos. Esto tiene siglos, quizás milenios. Este lugar ya era un templo mucho antes de que la iglesia existiera. De pronto, un susurro llenó la sala. Era la misma voz femenina, profunda, que habían escuchado antes. Así es. Yo existía antes de vuestras cruces, antes de vuestros altares, y seguiré existiendo después de vosotros. Las velas del lugar se encendieron solas, revelando más detalles. El suelo estaba cubierto de cadáveres recientes, no esqueletos, cuerpos hinchados, descompuestos, con la piel aún pegada a los huesos. Valeria se llevó la mano a la boca para no vomitar. Dios mío, son de este siglo. Inés filmaba, temblando. Esto significa que todavía la alimentan. El mural vivo. Uno de los frescos comenzó a moverse. Las figuras pintadas cobraron vida y se retorcieron sobre la pared. La criatura alada levantó la vista, y su rostro salió del mural como si emergiera de una membrana líquida. Era el mismo rostro de la estatua, pero vivo, palpitante. Yo soy Valma. Yo soy vuestra madre. La pared se abrió en un enorme agujero, y de él salieron sombras informes que se arrastraban como gusanos gigantes. Rodearon a los 3, susurrando sus nombres una y otra vez. Tomás apareció detrás de ellos, pero ya no caminaba como un humano. Sus huesos crujían con cada movimiento, y el símbolo de su pecho ardía como un hierro al rojo vivo. Ella me eligió, y ahora os elige a vosotros. Héctor trató de enfrentarse a él, pero una de las sombras lo atrapó del brazo y se lo torció con una fuerza brutal. Gritó de dolor mientras Valeria intentaba liberarlo. «No resistáis», gritó Tomás, con la voz deformada. La sombra solo quiere lo que siempre quiso, devoción. Carne. Vuestro miedo. La revelación final. Inés cayó de rodillas, llorando. ¿Qué quiere de nosotros? Porque nosotros. La voz resonó en toda la cámara, vibrando en sus huesos.
Porque vinisteis a mí. Porque me llamasteis con vuestra curiosidad, con vuestra ambición, con vuestro escepticismo. Cada uno de vosotros me pertenece ya. En ese instante, los frescos mostraron escenas de su propia vida. Inés escribiendo artículos obsesionada con lugares malditos, Valeria estudiando rituales paganos con fascinación, Héctor ridiculizando creencias en clase, y Tomás arriesgando su vida por una foto. Siempre os he observado. Siempre os he guiado hasta aquí. Valeria gritó, desesperada. Esto no es fe. Esto es un engaño. El mural entero ardió en llamas negras, y la figura alada extendió sus garras desde la pared. Tomás sonrió, acercándose al fuego sin quemarse. No es un engaño, Valeria. Es la única verdad que queda. El resplandor oscuro que emanaba del mural no iluminaba, sino que tragaba la claridad de la caverna. Las sombras se extendían como hilos líquidos, enredándose en torno a las piernas de Inés, Valeria y Héctor. Cada movimiento se hacía más pesado, como si algo invisible drenara la vida misma de sus huesos. Tomás, de pie frente al altar viviente, levantó las manos. El símbolo incandescente en su pecho latía como un corazón ajeno. Ella ya decidió, dijo con una calma monstruosa. Uno de vosotros será la ofrenda. Héctor forcejeaba contra las sombras que lo apresaban, jadeando de rabia. No me voy a sacrificar. Antes me destruyo yo mismo. Pero la voz profunda resonó desde todos los rincones de la cueva, haciendo vibrar las piedras. No decides tú. El panteón escoge. La elección de la sombra. Las sombras se alargaron y señalaron a Valeria. La muchacha quedó paralizada, incapaz de gritar. Sus ojos se llenaron de lágrimas al comprender lo que eso significaba. «Ah, no», gritó Inés, abrazándola. «Tomadme a mí, no a ella». La voz respondió con un tono casi burlón. «Tu tiempo aún no ha llegado, Inés. Ella, en cambio, me ha llamado desde siempre». Valeria cayó de rodillas, sollozando. «Yo nunca os invoqué. Solo investigaba». Tomás se inclinó hacia ella. Su rostro parecía ya no pertenecerle. Los rasgos se deformaban bajo la sombra. «Las preguntas también son plegarias. Tus dudas fueron mi alimento». Las tinieblas arrastraron a Valeria hacia el altar de piedra, que se cerró en torno a ella como si tuviera vida propia. El intento de rescate. Inés corrió tras ella, luchando contra la fuerza invisible. «Valeria, resiste». Héctor logró liberarse un instante, golpeando las sombras con una piedra afilada. «Entre los dos podemos sacarla». Pero Tomás extendió una mano y una onda invisible los arrojó contra la pared. El golpe los dejó aturdidos. «No luchéis contra lo inevitable», gruñó. «Esto ya ocurrió cientos de veces. Y seguirá ocurriendo». Valeria estaba tumbada sobre el altar, inmovilizada por las propias piedras que se habían cerrado sobre sus brazos y piernas. Sus gritos llenaban la caverna con un eco que helaba el alma. El sacrificio. El mural ardiente detrás del altar mostró la figura alada en toda su magnitud. Alas descomunales, garras extendidas, y un rostro formado por múltiples bocas que cantaban al unísono. La voz habló de nuevo. «Acepto tu cuerpo, acepto tu miedo. Serás mía eternamente». El altar se iluminó con una luz enfermiza. El aire se tornó pesado, vibrante, como si toda la cueva respirara. Valeria lanzó un grito que se extendió como un trueno, y en ese instante el mural absorbió aquella energía, iluminándose con un resplandor sobrenatural. Inés cayó de rodillas, golpeando el suelo con los puños. Héctor la sujetó, con los ojos vidriosos. «La perdimos. Se la llevaron». Pero lo más aterrador aún estaba por llegar. El cuerpo de Valeria no desapareció. Se levantó lentamente del altar, con los ojos completamente oscuros, y sonrió con una mueca imposible. «Ella vive en mí ahora», dijo con la voz de la sombra. «Y siempre vivirá. La maldición.
El mural volvió a sellarse, apagando el resplandor, pero las paredes quedaron cubiertas con un nuevo fresco, la escena exacta de lo que acababa de ocurrir. Allí estaban Inés y Héctor arrodillados, Tomás de pie con el símbolo en el pecho, y Valeria transformada en ofrenda. Inés comprendió con horror que el panteón registraba cada sacrificio, pintando con sombras la historia interminable de los que caían en sus redes. Héctor murmuró, temblando: «Somos parte del mural ahora, y nunca saldremos de aquí». Tomás, sonriendo como un sacerdote satisfecho, se volvió hacia ellos. 2 nombres siguen escritos en las paredes. 2 ofrendas pendientes. La voz de las sombras susurró con suavidad, como si los acariciara. «Pronto os elegiré a vosotros». El panteón nunca descansa. El eco de la voz aún resonaba en cada rincón de la cueva. Inés y Héctor se miraron, con los ojos abiertos de par en par, mientras Valeria, o lo que quedaba de ella, permanecía erguida frente al altar. Su sonrisa era demasiado amplia, demasiado rígida, como si su rostro hubiera sido tallado en piedra por la propia oscuridad. Tomás levantó una mano, invitándolos con un gesto lento. «No huyáis. La resistencia solo prolonga vuestro dolor. Venid, el panteón os reclama». Inés retrocedió un paso, con la espalda pegada a la pared húmeda. No pienso convertirme en otra ofrenda». Héctor apretó los dientes y tomó una decisión desesperada. Cogió la cámara que aún llevaba colgada y la arrojó contra el mural. El objeto se hizo añicos, y durante un instante, el fuego oscuro titubeó. Una onda atravesó la sala, haciendo que Valeria se tambaleara como si hubiera perdido equilibrio. «¿Lo ves?», gritó Héctor. «No son dioses. Son ilusiones». Pero la risa de Tomás llenó el aire, áspera como hierro raspado contra piedra. «La fe no necesita pruebas. El panteón vive porque vosotros lo miráis, porque lo teméis». La grieta. De repente, una grieta se abrió en el suelo bajo sus pies. El aire se volvió más denso, cargado de un olor metálico. Desde la abertura emergieron susurros, miles de voces superpuestas que pronunciaban los nombres de Inés y Héctor una y otra vez. «No escuches», le gritó Inés a Héctor. «Si les prestas atención, entras en su juego». Pero era casi imposible. Las voces imitaban a sus seres queridos, llamándolos con ternura. Héctor escuchaba la voz de su madre fallecida, mientras Inés oía a su abuela recitando oraciones antiguas. El suelo temblaba, como si la cueva quisiera tragarlos vivos. La visión de Inés. De pronto, Inés sintió que la arrastraban dentro de un túnel de recuerdos. Vio a Valeria en la universidad, sonriendo inocente. Vio a Tomás obsesionado con sus fotos paranormales. Vio a Héctor riéndose de todo lo que parecía absurdo. Y luego se vio a sí misma, sola frente al ordenador, buscando historias oscuras para escribir su artículo. «Tú los trajiste aquí», susurró la voz en su oído. «Tú abriste la puerta. El sacrificio es tuyo por derecho». Inés cayó de rodillas, tapándose los oídos. «No, yo no quería esto». El enfrentamiento final. Héctor la sujetó, sacudiéndola. «Escúchame. No es real. Nada de esto es real». La figura de Valeria se acercó a ellos lentamente. Cada paso hacía que el mural detrás suyo ardiera más fuerte. «Yo soy real», dijo con voz doble, la suya y la de la sombra. «Y vosotros me perteneceréis». Tomás, alzando el símbolo en su pecho, levantó ambas manos. La cueva comenzó a cerrarse sobre sí misma. Las piedras crujían como si un gigante las apretara. Ha llegado la última ceremonia. Héctor miró a Inés con desesperación. «Solo hay una salida. Tenemos que destruir el altar». Se lanzaron hacia él, esquivando las sombras que intentaban agarrarlos. Inés cogió una roca y comenzó a golpear la base del altar, mientras Héctor empujaba con todas sus fuerzas. El altar tembló, como si resistiera.
Valeria chilló con un sonido antinatural. Tomás gritó: «No podéis romper lo eterno». Pero entonces Inés recordó las palabras de Padre Alonso. El panteón se alimenta de la fe. No lo mires, no lo creas. El sacrificio de Héctor. Con lágrimas en los ojos, Inés bajó la piedra. No tenemos que destruirlo, tenemos que negarlo. Héctor comprendió lo que quería decir. Cerró los ojos con fuerza, ignorando las voces, ignorando las visiones. No existes, dijo entre dientes. No eres real. Las sombras lo golpeaban, intentando romper su concentración. Pero Héctor siguió repitiendo como un mantra: no existes. No existes. El altar comenzó a resquebrajarse. El mural parpadeó. Tomás gritó de dolor, como si lo estuvieran desgarrando desde dentro. Inés lo imitó, repitiendo las mismas palabras. No existes. No eres nada. La cueva entera tembló. El símbolo en el pecho de Tomás explotó en una llamarada oscura, y Valeria cayó al suelo, su cuerpo inerte. El final abierto. El silencio llenó la caverna. La grieta en el suelo se cerró lentamente. El mural se desvaneció como humo. Inés respiraba con dificultad, mirando a su alrededor. ¿Lo logramos? Se giró hacia Héctor, pero él no respondió. Seguía de pie, con los ojos cerrados, murmurando aún: no existes, no existes. Cuando Inés lo tocó en el hombro, Héctor abrió los ojos. Estaban completamente negros. Una sonrisa extraña se dibujó en su rostro. No existe. Sin embargo, yo existo ahora en él. El eco de la risa de la sombra resonó de nuevo, suave, casi triunfal. Inés retrocedió, horrorizada, comprendiendo que Héctor había sido el precio final. El panteón había tomado lo que quería.